Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es lunes 24 de agosto de 2026, es la 1 de la tarde en punto, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar, ya lo sabes, informada, informado o informade. El día de hoy queremos que nos ayudes a contestar una pregunta muy particular, ya que más adelante, por supuesto, estaremos abordando este tema de manera muy amplia. Y nuestra pregunta del día es: ¿tú congelarías tus óvulos? Como siempre puedes ayudarnos a contestar la pregunta a través de nuestras redes sociales, ya lo sabes, nos encuentras como Imer Noticias y también a nuestro número en cabina 55 66 31 24 27, donde recibimos por supuesto tus saludos, tus comentarios, tus respuestas. Y también queremos saber desde dónde nos estás sintonizando esta tarde ya de lunes, si es a través de Fusión, de Yucatán FM, de Órbita, de Horizonte, de la XCB, la B Grande de México o de alguna otra estación. Coméntanos a través de nuestros medios de contacto. Ahora sí, vamos con toda la información del día de hoy. Más del 99% de las y los alumnos que se inscribieron al programa Mi Derecho, Mi Lugar lograron un lugar en sus primeras 3 opciones de bachillerato, informó la Secretaría de Educación Pública. Además, a partir de este 25 de agosto, la SEP habilitará la plataforma Educación Superior 2026, que ofrecerá inicialmente 37.500 espacios en 11 instituciones, explicó el secretario Mario Delgado. Es labor del Gobierno de México, es instrucción de nuestra presidenta seguir aumentando los espacios para todas y todos los jóvenes que deseen seguir estudiando, porque la educación es un derecho. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su desacuerdo con la decisión del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, de haber regresado a la administración estatal. Me pareció lo menos por decir imprudente, porque no es un asunto personal, es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. O sea, ¿qué necesidad? En tanto, el Congreso de Sinaloa suspendió hasta nuevo aviso la sesión para nombrar a quien ocupará el gobierno de forma interina. El gobierno de Estados Unidos anunció la operación Paria Económico para bloquear las fuentes de ingreso en Irán. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que el objetivo de la administración de Trump es cortar cada línea vital económica que sostiene al régimen iraní. Crece la tendencia conocida como farmear aura en México. Este fin de semana se realizaron varias competencias en distintas ciudades de nuestro país. Y en nuestra conversación del día de hoy hablaremos sobre el incremento de mensajes, especialmente en redes sociodigitales, que promueven la vitrificación de óvulos en mujeres jóvenes y personas con capacidad de gestar. Así que se va a poner interesante, quédate con nosotras y nosotros. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Aline Nava, tengo 19 años. Yo creo que sí, principalmente porque yo tengo problemas hormonales, entonces no sé qué enfermedad pueda desarrollar más adelante en mi vida, siendo tan joven ahorita. Entonces yo creo que sí estaría muy bien para tener como la oportunidad también de tener una planificación familiar o no. Entonces me gustaría mucho y siento que es una buena opción y muy viable. Con Sofía, tengo 20, porque en este momento que tengo 20 y tengo buena salud y pues aunque no sepa los planes a un futuro, creo que podría ser como una buena opción en caso de que algo a futuro cambiara, que tuviera complicaciones, entonces por ese motivo lo haría.
Berenice Reyes, 23. Sí, porque bueno, uno nunca sabe lo que a futuro puede desarrollar y siento que también es, ahorita mismo si lo hiciera en esta edad, siento que sería muy bueno para ya después no tener alguna complicación o algo así. Siento que sería como una forma de más segura de tener hijos a futuro. Grecia, 21 años. No, futuro no me llama la idea de tener hijos y veo innecesario el gastar dinero para procurar algo que no voy a buscar. 1:00 p.m. ya con 5 minutos, hora del centro de nuestro país, y muy interesantes las respuestas que nos compartieron a la pregunta del día, que es: ¿tú congelarías tus óvulos? Interesante ver cómo se ha cada vez aceptado y socializado más esta práctica e idea, sobre todo en las generaciones de mujeres más jóvenes. Y es que traemos este tema el día de hoy, ya que con diversos mensajes que apelan a supuestas ventajas personales y también profesionales, clínicas de fertilidad promueven la vitrificación de óvulos, que consiste en preservar estas células reproductivas hasta que se decida fecundarlas, utilizarlas. Especialistas, de hecho, en bioética y derecho, advirtieron que esta técnica de fragilidad en realidad supedita el deseo de las mujeres al poder adquisitivo, ya que es un proceso de hecho no tan fácil y no tan accesible económicamente hablando para todas las mujeres. Escuchemos este trabajo especial de nuestra compañera Hazel Zamora. Cada vez más mujeres están congelando sus óvulos. Las celebridades que han decidido congelar sus óvulos son algunos de los mensajes con los que las clínicas de fertilidad en México promocionan en redes sociales la vitrificación de óvulos. Otras van directo al precio. Tratamiento completo de preservación de óvulos, 99,900 pesos. O apelan a las aspiraciones personales. ¿Quieres enfocarte en tu crecimiento profesional? La vitrificación es una técnica para preservar óvulos mediante su congelación en nitrógeno líquido. Más adelante pueden descongelarse para intentar un embarazo, aunque el procedimiento no lo garantiza. Este servicio médico ya no se ofrece únicamente a pacientes que enfrentan procedimientos médicos que pueden afectar su fertilidad. Ahora también se oferta a mujeres y personas con capacidad de gestar como una forma de libertad reproductiva. Postergar la maternidad mientras consolidan sus carreras, sus proyectos personales o simplemente se sienten listas. La doctora en bioética y jurisprudencia médica, María de Jesús Medina Arellano, señala que esta libertad está atravesada por las desigualdades económicas. La vitrificación o congelación de óvulos en México se ofrece casi exclusivamente en el sector privado, con precios que van de 50,000 a 150,000 pesos, sin contar otros costos del proceso. No es que todas las mujeres estén pensando en aplazar su reproducción. Esto es un privilegio. Las personas que acceden a las técnicas de vitrificación, se te cobra por mes para tener tus óvulos congelados. Y bueno, todas que hablemos de la libertad reproductiva, pues quisiéramos tener acceso, ¿no? Las leyes mexicanas reconocen que el derecho a la planificación familiar forma parte de la salubridad general y que corresponde al Estado garantizar los servicios para decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos e hijas. No obstante, el 87% de los servicios médicos que ofrecen la congelación de óvulos son privados. De acuerdo con un análisis realizado por la abogada especialista en género de CMS México, Jimena Figueroa, de los 261 establecimientos con licencia de COFEPRIS para prestar servicios de disposición de células germinales para la reproducción asistida, solo 33 son públicos, el resto privados. Así, el deseo de las mujeres a ser madre queda supeditado al poder adquisitivo. Pues sí genera una disparidad entre la calidad de los servicios a los que se puede acceder atendiendo al estatus socioeconómico, el sector en el que te encuentres, o incluso diría pues un tema geográfico, ¿no? Muchas de las clínicas se encuentran en grandes ciudades y pues eso también dificulta el acceso a personas con capacidad de gestar que no se encuentran en las posibilidades de viajar a estos lugares donde sí existen estos servicios. Arellano, también investigadora de la UNAM e integrante del Colegio de Bioética, añade que existe una asimetría de información entre las clínicas y las usuarias durante el proceso de congelación de óvulos.
señala que es común que se brinde información parcial u optimista sobre las tasas de éxito. Tampoco existe rendición de cuentas sobre la cadena de custodia, la integridad de los laboratorios y la estabilidad institucional de los proveedores. Son los biólogos de la reproducción, los médicos, las clínicas los que poseen la información y tú no tienes el conocimiento técnico para saber si realmente tus óvulos están congelados. La doctora ha documentado casos como el de Ana, una mujer que congeló sus óvulos en una clínica privada. Después de dejar de recibir las facturas correspondientes al pago por preservación, supo que el laboratorio de la clínica había cerrado y que su médico había cambiado de institución. La mujer no pudo encontrar su expediente ni el tanque que debía contener su material. No hay ningún reclamo jurídico, dado que ya la clínica no existe, el biobanco no existe y no hay ninguna ley que sancione, porque las clínicas pues, no tienen ahorita la obligación de reportar a las personas que se van a destruir sus óvulos o que se van a descongelar. Estamos a la merced del mercado. Como señala la doctora, la opacidad con la que se maneja este mercado de reproducción asistida y su crecimiento en México se debe en buena medida a la falta de un marco jurídico que regule estos servicios. Por ello, la abogada Figueroa señala la urgencia de establecer reglas claras para proteger a las mujeres y personas usuarias de estas técnicas. Creo que ese sería como el primer paso que dar para garantizar mayor seguridad a los usuarios, a los interesados, a las propias clínicas y también al gobierno, ¿no? Al final, como todos los servicios de salud, pues siempre va a haber un tema de capacidad económica de cualquier lado y pues queda en el gobierno garantizar que la brecha sea cada vez menor. Este año en el Senado de la República se realizó un foro para construir una iniciativa de reproducción asistida que esté a la par del avance de estas tecnologías. Entre las principales conclusiones del foro, las y los especialistas señalaron que se debe construir una legislación no solo con enfoque médico, sino que abarque temas sociales, jurídicos y éticos. Para Imer Noticias reportó Hazel Zamora. Ahí parte del panorama que hay en torno precisamente a la congelación de óvulos, que ahora es un mercado que ya lo decíamos, está creciendo de forma muy acelerada, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, pero que ha llegado también a espacios como las redes sociales y que busca de hecho a mujeres jóvenes, cada vez más jóvenes, para que se acerquen a estos procedimientos. Pero para entender qué tan complejo es todo este mercado, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora María de Jesús Medina Arellano, precisamente para trabajar este tema, porque ya lo decíamos, no solamente se trata de la posibilidad de alargar un proceso fértil, en este caso de las mujeres, a través del congelamiento de óvulos, sino que también hay todo un tema económico de clase en el cual una tecnología que en teoría nos permitiría democratizar este acceso a un proceso que ya lo decíamos, la fecundación, en realidad termina acentuando las desigualdades y ahora también, insisto, de forma muy intrigante, van directamente con las mujeres más jóvenes a través de las redes sociales. Ahora sí, recibimos con mucho gusto en Imer Noticias, tu punto de referencia, a la doctora María de Jesús Medina Arellano. Ella es doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester, también coordinadora académica del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho y miembro del Comité de Ética de la UNAM desde 2019. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, también, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, doctora, sobre todo en este tema que ya lo escuchábamos en la cápsula previa, pues está teniendo otra beta que es precisamente el lado económico, pero para comenzar, doctora, ¿realmente qué tan accesible y democrático es este nuevo proceso, ya lo decíamos, de congelamiento de óvulos para todas las mujeres y personas gestantes? Pues accesible justo es el tema de justicia que no existe, de justicia reproductiva, que no existe en nuestro país, porque si bien tenemos sistemas de salud, tanto el IMSS como el ISSSTE, que cuentan con servicios de reproducción asistida, estos se limitan generalmente a la fertilización in vitro. Entonces, realmente esta posibilidad que tienen algunas mujeres de postergar su maternidad, porque así se anuncian estas ofertas de vitrificación
o criopreservación de óvulos, se anuncian como una manera de congelar tu futuro. Puedes ser madre después y así congelas tus óvulos. Sin embargo, también hay otro mercado de vitrificación y congelación de óvulos, como ustedes ya lo señalaban, como Hazel ya lo señalaba en su reportaje, donde son mujeres jóvenes las que van y depositan sus óvulos para otras mujeres que no congelaron su futuro. Entonces, vamos a decir que este mercado está identificado para que sean mujeres con una capacidad económica alta las que puedan acceder pues a clínicas de reproducción mayormente privadas, lo digo mayormente privadas, porque no tengo temor a equivocarme de que en el ámbito público no existe esta posibilidad de vitrificar tus óvulos para congelar tu maternidad de futuro. Y realmente la pregunta también aquí estaría ampliada. ¿Estamos ampliando realmente la libertad reproductiva o estamos trasladando a las mujeres la responsabilidad individual de resolver un tema que también es social? Y en este sentido también acabo de ver un documental que se basa en la vida real de una persona que estuvo encarcelada, una mujer por 13 años, que no podía ser madre. Y la presión social de ser madre la llevó precisamente a tener un trato con otra mujer que quería regalar a su bebé y ella dice que no, pues ella fue, em, no estaba casada, era su segundo momento de ser madre y pues en este sentido la mujer que trabajaba en el sector público, en el Hospital General de la Ciudad de México, ni siquiera podía tener acceso a pensar en una reproducción asistida, en vitrificar sus óvulos, en otras formas que no fueran las formas convencionales de reproducirse. Pero realmente es obvio y se retrata en un caso real que fue la presión social la que llevó a ella a pensar que el ser madre sería la única posibilidad de ser exitosa, de ser vista bien socialmente. Entonces, realmente, pues acceso y un tema social, un tema de perpetuación, de comprender a la función reproductiva no como un fin de las mujeres, sino como algo que se puede perseguir y ser deseado, pero no impuesto. Efectivamente, hay que cambiar también incluso estas expectativas de lo que se supone que nos dicen que es ser mujer, ¿no? Y que además también muchas mujeres lo veíamos apenas hace unos días, un par de semanas, que Alexandra Ocasio-Cortez, una joven política estadounidense, hizo pública, por ejemplo, su decisión de congelar óvulos en aras de su carrera política. Tal cual, ese fue el mensaje que dio a toda la gente de, bueno, para que vean que estoy comprometida con mi futuro político, voy a congelar óvulos para que no sea madre en este momento y demuestre mi compromiso con la sociedad. Es decir, todavía seguimos muy arraigados a esas ideas, pero además también preguntarle, doctora María de Jesús Medina Arellano, acerca de si pareciera, al menos que es más socialmente aceptado cada vez estas prácticas y también qué hay detrás, porque no solamente es una idea que es muy importante lo que usted ya nos comentaba, hay que romper con los estigmas y estereotipos, pero por otro lado, pareciera que hay una industria que avanza aprovechándose también de esto. ¿Cómo podemos entender esos dos aspectos, doctora? Definitivamente, hay dos temas, ¿no? Que esta esperanza de ser madre genéticamente vinculada como que si fuera la única posibilidad de constituirte en familia. Creo que hay dos temas, ¿no? El de la mercantilización de la esperanza reproductiva genéticamente vinculada. Y el segundo, que siempre es un tema que se tiene que revisar por el Estado, es qué está haciendo para que las mujeres no seamos víctimas de este mercado y los varones también, los varones, me refiero y mujeres solteras y hombres solteros, a cualquier persona que se quiera constituir en familia, de dar más flexibilidad a la institución de la adopción en nuestro país, porque bueno, esta oferta no amplía la autonomía reproductiva. De hecho, no podemos permitir que este mercado se convierta en esa posibilidad de promesa de formar una familia. Las familias se pueden formar de distintas maneras y entonces este mercado puntualiza el vínculo genético como la única manera de ser madre.
o ser padres. Existe una tecnología real, pero alrededor de ella se construye este mercado de desinformación y falsa esperanza que puede generar expectativas superiores a lo que realmente la evidencia científica ofrece. Es decir, también hay que ver, las mujeres que acceden, si bien como Alejandra Ocasio, tiene obviamente una posibilidad económica que tampoco puedes decir que yo me atrevería a decir que la mitad de las mujeres estadounidenses pueden tener. Claro. Veamos nada más, lo digo así como temerariamente, intuitivamente, sin datos específicos, pero el problema es que, pues lo siento, legisladora Ocasio, congelar óvulos no significa congelar la fertilidad, ni garantiza un embarazo exitoso en el futuro. Porque recuérdeme la edad de ella, pero la edad es a la que se vitrifican los óvulos y el número de óvulos obtenidos son factores fundamentales para que exista una posibilidad de éxito en el futuro. Y además, la vitrificación, creo yo, también allá en Estados Unidos es del ámbito privado y la autoridad responsable de vigilar que los laboratorios que verifican tengan las técnicas que garanticen que estén a los grados de congelamiento necesarios para preservar los ovocitos o óvulos son más estrictas. Aquí en México yo tengo un trabajo de investigación donde pedí acceso al entonces INAI, el Instituto Nacional de Transparencia INAI, porque así se llamaba en ese entonces, de cuántos eran las clínicas certificadas por COFEPRIS que tenían la capacidad de congelar. Y bueno, COFEPRIS me responde que ellos nada más les dan el registro sanitario para operar como un laboratorio o una clínica, pero realmente no tienen una norma técnica o una norma oficial o algún reglamento que les diga cuáles son los elementos que tienen que asegurar que estén en un laboratorio para que estés asegurado que se están vitrificando de manera técnicamente óptima, perdón, los óvulos de las mujeres que van a estas clínicas de reproducción. Y yo le comentaba a Hazel, y es que, vamos a ver, son mujeres sí con capacidad económica alta porque no es barato, es caro este servicio y pues están en las manos del mercado. Entonces es otra forma de sometimiento a un tipo de control sobre nuestros cuerpos, sobre la expectativa sobre ser madres genéticamente vinculadas, porque puede ser que los laboratorios no tengan las técnicas que se necesitan para vitrificar. Y eso es un asunto de salud pública. El Estado está fallando y el mercado está ganando. Fuerte, fuerte declaración la que nos comparte, doctora, pero que nos ayuda a entender, ya lo decíamos, este mercado, este mundo que está avanzando y que está, insistimos, encontrando formas cada vez más crueles de alguna forma también de tener control sobre los cuerpos y sobre todo otra vez, como lo ha sido siempre a lo largo y ancho de la historia, los cuerpos de las mujeres, porque los hombres no entran tanto en esta, pues en esta maquinaria, aunque sí existe también un mercado con referente al esperma, no es lo mismo con lo que se está lucrando en este caso, sobre todo por la presión de la maternidad y demás, que ya comentábamos al inicio. Estamos conversando con la doctora María de Jesús Medina Arellano, doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester. Doctora, también ahorita que ya comentaba esto de que no hay una regulación por parte de COFEPRIS en torno en específico a la práctica de congelamiento o vitrificación de óvulos, preguntarle también si existe alguna regulación legal en torno a la práctica misma en general. Es decir, al final estamos o se está comercializando con parte del cuerpo de las mujeres. No es cualquier cosa lo que se está poniendo como mercancía. ¿Existe alguna regulación al respecto en México o en el mundo? En el mundo sí existe regulación. De hecho, pues Reino Unido es uno de los países pioneros en la regulación de estas técnicas. En Estados Unidos, pues hay regulación que va respecto a lo que se tiene que tener en un laboratorio, ¿no? Porque están muy regulados en ese sentido, no en el acceso. Es decir, en otros países europeos también, en otros países como Japón, en Australia, en Israel, es uno de los países que permite la investigación en embriones humanos incluso, ¿no?
Pero en México llevamos décadas discutiendo la regulación integral de estas tecnologías de reproducción asistida y nada sucede. Muchas iniciativas de ley y el compromiso político no se ve. Parece que hay un lobby más fuerte de las clínicas privadas que quieren seguir autorreguladas con sus propias reglas, que el Estado intervenga. De hecho, en abril de este año lo discutimos, en marzo también, perdón, en abril del año pasado y en marzo de este año, el Senado, porque existe una propuesta para poder regular estos avances en la tecnología, porque ya mucho hemos dicho que avanza más rápido que nuestro derecho y las mujeres somos las más expuestas. Y hay vacíos regulatorios pues importantes, no solamente técnicos, como ya lo he dicho, sino también concretos a la afiliación de las personas, al abandono de los embriones que hay, también qué se hace con ellos, también quién garantiza la custodia, pues durante 5, 10 o 15 años, quién es jurídicamente responsable si un óvulo vitrificado se pierde, si una clínica cierra y a dónde está mi material genético, a dónde está este futuro que me vendías como la postergación de mi deseo o de mi autonomía reproductiva. ¿Qué sucede precisamente si cambia la opinión, si el óvulo nada más es el que se vitrifica, sino también el óvulo pues se vitrifica como un embrión, es decir, fertilizado con el esperma de mi pareja? ¿Qué sucede si nos separamos? ¿Qué sucede si pues ya no quiere él seguir con este plan de reproducción, pero la mujer sí? ¿Y qué tal que si es su última oportunidad de cumplir su deseo por un tema pues que tiene que ver con la salud, por ejemplo, una quimioterapia, un cáncer a la que se sometió, y por eso también no es que haya congelado su futuro, sino su deseo presente de ser madre, que no se podía tener por estar sometida a un tratamiento pues de alto impacto en su organismo, como es un tratamiento contra el cáncer, ¿no? Entonces, pues en varios casos hemos analizado a las mujeres que han contratado estos servicios. Hay víctimas que se han presentado en el foro público para decir precisamente que las clínicas resguardan este material, y cuando el hombre decide no reproducirse, con un simple correo basta para que la clínica no quiera transferir este embrión a la mujer. Sin embargo, cuando la mujer regresa con la voluntad por escrito de este hombre que previamente se negó por correo electrónico dirigiéndose al director de la clínica, ella necesita ir a un notario público, pagar todos esos servicios para ratificar y certificar que la firma sea la de su pareja, porque pues ya no confían en la palabra de la mujer. Pero cuando el hombre se desiste, basta solamente esto. Entonces, la cadena de custodia de estos materiales importa, cuáles son las autonomías reproductivas que se respetan, y ya lo decías tú muy bien, ¿no? Aquí hay una asimetría grandísima y esto perpetúa pues la violencia contra nosotras. Efectivamente, doctora María de Jesús Medina Arellano, agradecerle muchísimo toda esta información que nos comparte con la audiencia de Imer Noticias, sobre todo porque vemos cómo se siguen creando y perpetuando nuevas formas de tener control sobre la autonomía, sobre el deseo, sobre la esperanza y el cuerpo de las mujeres, y tiene que haber una regulación y sobre todo también pasar al siguiente nivel, cómo vamos a proteger a las juventudes que están en desigualdad de condiciones de este mercado. Doctor, agradecerle muchísimo y esperamos contar con usted nuevamente en este espacio. Gracias y buenas tardes. Con mucho gusto, buenas tardes, que tengan linda tarde. Gracias. Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Mujer Lunar de Rebeca Lane, lo que escuchamos de fondo, precisamente por toda esta reflexión, ya lo platicábamos con la doctora María de Jesús Medina Arellano,
pues hay nuevas formas de explotación de los cuerpos y es importante también que, por un lado, consideremos el tema de la salud, sí, eso es fundamental, pero por otro lado también, ¿quién se está haciendo rico con este negocio y quiénes son las personas que aparentemente tienen autonomía para decidir, por ejemplo, en este caso, donar aparentemente la mitad de tus óvulos a cambio de que te congelen la otra mitad, pero ¿para qué? ¿Beneficio de quién? Y sobre todo, insistimos, hay un mercado que está explotando este deseo de las mujeres, de la maternidad, y también hay que comenzar nuevamente a reflexionar acerca de por qué esta idea, por qué tiene que ser así la figura que nos vendieron de ser mujer o del ciclo de la vida como tal, que si no tienes una familia no lograste el éxito. Hay que cambiar esas ideas y hay que preguntarnos mucho, sobre todo también, ¿a quién le conviene económicamente en este momento? Porque estamos viendo, por ejemplo, otro caso que seguramente será un tema que abordaremos en otros programas a futuro, la maternidad subrogada. Es el control y la comercialización del cuerpo de las mujeres. Es la 1:30 p.m. y nos vamos rápidamente a una pausa. Que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada a una casa, estar casada con lo mejor de mi casta embarazada, parirle hijos al sistema y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada la pobreza. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Atsiri. Atsiri, ¿congelarías tus óvulos? Sí, pues creo que en este instante de mi vida no sé si quiero hijos o no y creo que congelarlo es una buena opción para poder plantearme ya mejor la situación sin correr un riesgo de la edad. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Grecia. Grecia, ¿congelarías tus óvulos? No. ¿Por qué razón? No veo necesidad de, si ahora que lo tengo presente y tengo la posibilidad de, no los quiero tener a futuro, no creo que haría esa inversión. Estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, y ya escuchábamos más respuestas a nuestra pregunta del día de hoy. ¿Congelarías tus óvulos? También ayúdanos a contestar nuestra pregunta. Ya lo sabes, a través de nuestras redes. Imer Noticias nos encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Threads, o a nuestro número en cabina 55 66 31 24 27, donde estaremos recibiendo todos tus comentarios, respuestas y saludos, por supuesto también de parte de todo el equipo que hace posible esta transmisión, el Sistema Nacional de Noticiarios e Imer Noticias. El día de hoy en producción nos acompaña del otro lado de la cabina Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y a nuestro equipo de redes sociodigitales, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. Y ahora sí, por si pensaron que no teníamos regalo el día de hoy, no, claro que sí tenemos. Tenemos un libro que nos dejaron nuestras y nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica titulado Monarcas. Sebastián Rutz y Juan Hernández Luna son los autores y es una serie de intercambio de cartas de comunicaciones en 1935, cuando Augusto Solís, cartelista mexicano, le escribió varias cartas de amor a Lorelei Luger en París. Pero Lorelei ya no vivía allí y el que las recibía, todas estas cartas, era Jules Dumier, un joven repartidor de periódicos pobre. Ahí empieza toda una, pues vamos a decirlo, una relación bastante interesante sobre quién recibe las cartas, qué pasa después y sobre todo cómo 2 generaciones después los nietos intercambian emails de estas personas para completar esta historia que comenzó, ya lo decíamos, en 1935 entre México y París. Si tú quieres saber de qué más va este libro Monarcas, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. Ahora sí, continuamos con la agenda informativa del día de hoy. Tema importante que ya traíamos desde la semana pasada y que hoy vuelve a ponerse en el centro de la conversación, sobre todo ya que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de imprudente la actuación de Rubén Rocha Moya para retomar su cargo como gobernador de Sinaloa, pues aún hay de hecho una investigación abierta que realiza la Fiscalía General de la República. Y aunque finalmente volvió a pedir licencia permanente, dijo desconocer las causas que lo llevaron a tomar ambas decisiones, tanto para retomar su cargo como para volver a solicitar la licencia. Toda la información la tiene nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues la presidenta Claudia Sheinbaum consideró imprudente e inoportuna
la decisión de Rubén Rocha Moya de retomar temporalmente sus funciones como gobernador de Sinaloa, debido a que continúa abierta una investigación de la Fiscalía General de la República. Aunque finalmente Rocha Moya volvió a solicitar licencia permanente, la mandataria dijo desconocer qué lo llevó a tomar ambas decisiones, primero regresar al cargo y posteriormente pedir nuevamente la licencia. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta. No estoy de acuerdo con lo que hizo, de regresar al gobierno. Lo manifesté. Me pareció lo menos, por decir, imprudente, porque no es un asunto personal. Por eso es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses. O sea, ¿qué necesidad? ¿Y qué genera? ¿Qué necesidad puede regresar? Que nada personal puede estar encima por los intereses del pueblo de Sinaloa y del pueblo de México. Entonces me pareció imprudente su decisión. Y hasta ahí. Sostuvo que todos los servidores públicos, pero especialmente los surgidos del movimiento de la Cuarta Transformación, deben anteponer el bien de la nación antes que cualquier interés personal o de poder público, pues el compromiso es con la ciudadanía. Enfatizó que estamos en época de principios, pues si bien se requiere de eficacia para tener un rumbo especial en el gobierno, en este momento es un tiempo de principios. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular están el pueblo y la nación. Este es mi pensamiento. Para todas y todos los mexicanos que aspiran a un puesto de elección popular, pero particularmente aquellos que venimos del movimiento de transformación, debe haber ante todo honestidad, honradez y lo más importante, entrega al pueblo y a la patria. No hay nada por encima de ello, nada. Entonces ahora que el Congreso Estatal va a definir al próximo gobernador o al gobernador interino, gobernadora interina, pues tiene que tomar esto en cuenta. Esa es mi opinión. Recalcó que el estado de Sinaloa debe saber que la presidencia de la República y el gobierno de México está ahí con toda su gente y espera que se pueda definir quién será el gobernador interino muy pronto en el Congreso del Estado. Recordó que hay 15,000 efectivos de la Secretaría de Marina en Mazatlán y están atendiendo la seguridad, porque señaló que antes del actual escenario de inseguridad, en Sinaloa se registraba un homicidio diario. Explicó que tras los hechos relacionados con la privación de la libertad y posterior traslado de Ismael El Mayo Zambada, cuya circunstancia aún no ha sido esclarecida por completo, se desató una ola de violencia que incrementó los niveles de inseguridad en el estado. Berenice, es la información. Sofía, muchísimas gracias y seguiremos al pendiente ahora también para saber qué pasa con Sinaloa, quién será la o el próximo gobernador interino de esta entidad. Muchas gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Berenice. Y también, de hecho, en Culiacán, ciudadanos, empresarios y también representantes de sectores de oposición se concentraron esta mañana, de hoy lunes, frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa para exigir que Rubén Rocha Moya no regrese a la gubernatura y que el próximo mandatario interino sea ajeno al grupo político identificado con dicho gobernador. La movilización, convocada bajo el lema Manifestación por la Dignidad de los Sinaloenses, estuvo acompañada de varias lonas y consignas como Fuera Rocha. Importante atender también toda la información que estuvo saliendo, posicionamientos a raíz del viernes de este supuesto regreso del exgobernador que siempre regresó para irse, y sobre todo las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto en el mensaje que compartió en sus redes sociodigitales, en Twitter, X, el día sábado, como también lo refrendado el día de hoy en la conferencia desde Palacio Nacional. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, están el pueblo y la nación. Y es que es importante que se entienda que en un contexto como en el que estamos, con las presiones injerencistas por parte de Estados Unidos, hay dos componentes que son innegables. Por un lado, sí, defender a nuestro país de la injerencia extranjera, es decir, estar en la defensa permanente de la soberanía nacional, pero por otro lado también señalar cuando hay un uso personal y fáctico del poder. Cuando hay una situación de injusticia, como en este caso, pues lo vimos en Sinaloa, y sobre todo que hay investigaciones abiertas, como ya se había indicado desde el comunicado de Secretaría de Gobernación por parte de la Fiscalía, y hoy se refrenda nuevamente desde Palacio Nacional. Y es que en ese contexto también legisladoras y legisladores de Morena y el PT rechazaron que haya una protección para Rubén Rocha Moya y lamentaron la imprudencia del gobernador con licencia. Mientras, las bancadas de oposición consideraron que Rocha Moya debe enfrentar la justicia e insistieron en su reclamo para la desaparición de poderes en el Estado.
Nuestra compañera Claudia Telles nos amplía la información. Claudia, buenas tardes. Bere, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores de Morena y PT, además del Verde, rechazaron que haya una protección para Rubén Rocha Moya. En conferencia de prensa, el vocero de la bancada mayoritaria en San Lázaro, Arturo Ávila, destacó que si el gobernador con licencia es culpable, debe enfrentar a la justicia. Señaló que pedir pruebas a las autoridades estadounidenses para procesar la petición de extradición no era proteger ni estar a favor de una persona que tiene abierta una carpeta de investigación. Además, recordó que hubo un respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a la postura del gobierno después de que el viernes pasado Rubén Rocha Moya decidió regresar al cargo, aunque nuevamente pidió licencia. Vamos a escuchar. Eso no quiere decir que estemos defendiendo a nadie, pero eso tampoco quiere decir que estemos a favor de que una persona que tiene una carpeta de investigación, como lo es el señor Rocha, pues regrese al poder sin que se concluyan las investigaciones. Todas y todos los diputados, todas y todos los senadores, las senadoras, las diputadas y el propio gobierno de México hicieron lo correcto al manifestarse en contra de que alguien que tiene una investigación en curso pueda regresar a una oficina tan importante como lo es la gobernatura del estado de Sinaloa. En tanto que el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que la jefa del Estado mexicano ha llevado una política con ética como eje del accionar de todas las personas servidoras públicas. En tanto que legisladores de oposición señalaron que no es suficiente que Rocha Moya haya pedido nuevamente licencia al cargo, debe enfrentar a la justicia por sus presuntos vínculos con el narco. Consideraron que el regreso de Rocha Moya al gobierno local después de un permiso de 112 días y la nueva solicitud de licencia demuestra un conflicto interno en Morena. Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, Ricardo Anaya, dijo que pedirán que una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones se someta a votación la solicitud que presentaron para la desaparición de poderes en la entidad. Rocha afirmó debe enfrentar a la justicia. Vamos a escuchar. Que eso es absolutamente insuficiente. No basta con que Rocha Moya haya pedido licencia, no basta con que Rocha Moya no regrese al poder. Tienen que correr el proceso para que se haga justicia y dejar de protegerlo. Si ya hay una orden de aprehensión y ya hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición basada en un tratado internacional que firmó México, lo que procede es cumplir ese tratado internacional, detener a Rocha, que empiecen a correr los 60 días para que lleguen las pruebas, se desahoguen esas pruebas y en su caso se le extradite para que enfrente la justicia. En tanto que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, señaló que Morena no debería participar o representantes de Morena no deberían participar en la selección del gobernador interino y tampoco debería participar en las elecciones, en las próximas elecciones locales de Sinaloa, porque indicó ahí está demostrado que muchos de ellos tienen vínculos con grupos criminales. También los legisladores hablaron sobre otro caso que involucra al senador de Morena, Enrique Itunza. Él también aparece en esta lista de 10 personas que son solicitadas por el gobierno de Estados Unidos, el diputado de Morena, Arturo Ávila, y también el senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín. Consideraron desde su punto de vista que el senador debe solicitar licencia y no debe regresar a sus funciones legislativas hasta que no concluyan las investigaciones en su entorno. El reporte. Muchas gracias, Claudia, y seguimos al pendiente, ya lo decíamos, de ahora, por un lado, qué sucede con el caso de Rocha Moya, pero también lo más importante, qué pasa ahora con Sinaloa. Muchas gracias y buenas tardes, Claudia. Hasta luego. Y bueno, hay que hacer rápido también una puntualización respecto a lo que señalaban los legisladores de oposición pidiendo prácticamente de manera insistente
que haya una desaparición de poderes en el Estado, cuando en realidad no es necesario eso y no estamos en un contexto en el cual se tenga que recurrir a esa medida. De hecho, está funcionando el gobierno como tal, pese a este movimiento que hubo en estos últimos 3 días, y tan es así que está la decisión, en manos del Congreso estatal, pero no hay necesidad de hacerlo. Entonces también valdría la pena preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué insisten en generar también ese escenario de ingobernabilidad para Sinaloa? ¿Dónde está entonces el bienestar, o poner prioritariamente, en este caso de estos legisladores de oposición, el bienestar de las y los mexicanos, de las y los sinaloenses? Continuamos con la información. Vamos ahora a otras noticias, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el desencuentro entre Estados Unidos y Canadá afecte a México en la relación comercial y del TMEC. Tras las negociaciones comerciales entre las administraciones de Donald Trump y Mark Carney, Sheinbaum, que derivaron precisamente en una ruptura. Ante esto, Sheinbaum señaló que no estaba previsto que se llegara a dar ese desenlace. Sin embargo, confió en que México pueda llegar a un buen acuerdo comercial con Estados Unidos que garantice el bienestar del país. Hablé con el primer ministro Carney el jueves, creo, ¿no? Todavía no venía este rompimiento, no quisiera llamarle rompimiento, este desencuentro, vamos a ponerlo así mejor, este desencuentro en las pláticas que tuvieron sobre este incremento que planteó Estados Unidos a los aranceles hacia Canadá. Cuando hablé parecía que todo iba a llegar a un acuerdo, porque pues obviamente tenemos que estar pendientes. Y Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos, se va a quedar estos días, porque como lo dijo el presidente Trump, esperamos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Este acuerdo qué tiene que garantizar? Pues el bienestar de México y el bienestar de Estados Unidos, cada uno desde su perspectiva. Y pues vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista de que se puede llegar a un acuerdo. Y hablando de este desencuentro que ya mencionaba la presidenta Claudia Sheinbaum entre Estados Unidos y Canadá, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que las nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos no toman por sorpresa a su gobierno. También acusó a Washington de intentar destruir la industria canadiense del automóvil y del aluminio mediante condiciones comerciales injustas. En un nuevo pronunciamiento, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara un arancel del 50% a los vehículos y al acero canadienses a partir del próximo año, Mark Carney sostuvo que Canadá mantiene la disposición de alcanzar un acuerdo trilateral equitativo. Sin embargo, dejó en claro que no va a aceptar que su país sea tratado como una dependencia estadounidense. Existe un acuerdo entre nuestros países y México que funciona. Se puede mejorar, hay formas de mejorarlo y trabajaremos para mejorarlo de manera que beneficie a los canadienses, pero también a los estadounidenses y al pueblo de México. Pero una actitud en la mesa de negociaciones que dé a entender que Canadá es una filial de Estados Unidos, que la industria canadiense va a estar en desventaja frente a la industria estadounidense, que vamos a establecer condiciones para que, con el tiempo, la industria canadiense se enfrente a constantes dificultades. Eso no es algo que vayamos a aceptar. En ese sentido, Donald Trump justificó la medida a través de su red Truth Social y acusó a Ottawa de imponer tarifas perjudiciales a los agricultores de su país y también de mantener un déficit comercial de $60,000 millones. Además, afirmó que Estados Unidos no necesita a Canadá, señalando que la nación vecina depende en un 95% del mercado estadounidense. De entrar en vigor el 1 de enero de 2027, la disposición duplicaría los aranceles actuales a los vehículos canadienses fuera del tratado del TMEC y les estaría un golpe directo al sector siderúrgico de ese país. Una de la tarde ya con 52 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información, ya que el gobierno de México anunció que desde mañana se habilitará una plataforma con más de 37,000 lugares para estudiar una licenciatura en 11 universidades públicas y también permitirá a las y los aspirantes consultar carreras, modalidades y espacios disponibles en este sistema de educación pública. Nuestra compañera Jessica Leal nos informa.
Con el nuevo esquema de ingreso al bachillerato, Mi Derecho, Mi Lugar, aplicado tras la eliminación del examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Comipems, el 99.3% de las y los aspirantes consiguió una de sus primeras 3 opciones. De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Educación Pública en la Mañanera del Pueblo, más de 191,000 jóvenes participaron en el proceso. Así lo explicó el secretario de Educación, Mario Delgado. Se inscribieron 191,069 jóvenes. En la primera opción quedó el 74.2%. En su segunda opción quedó el 19.7%. En la tercera opción el 5.4%. Ahí tenemos ya el 99%. Si la gran mayoría está en sus 3 primeras opciones. Como parte de las políticas de impulso a la educación media superior, a partir de este 25 de agosto, la SEP habilitará la plataforma Educación Superior 2026, una herramienta que concentrará la oferta de lugares disponibles en universidades públicas para jóvenes que buscan continuar sus estudios de licenciatura. La plataforma ofrecerá inicialmente 37,500 espacios en 11 instituciones de educación superior. Además, permitirá consultar instituciones, carreras y áreas de interés e identificar opciones disponibles cercanas al domicilio de los estudiantes. El anuncio ocurre a pocos días de que la UNAM publique el próximo 30 de agosto sus resultados de admisión. Ante la posibilidad de que algunos aspirantes no obtengan lugar, Delgado llamó a no abandonar los estudios y considerar las alternativas que ofrece el sistema público de educación superior. Se llama Educación Superior 2026. .c.gov.mx. Los jóvenes van a poder buscar por institución, por carrera, por área, a partir de su domicilio, qué instituciones tienen cerca y los lugares disponibles, sin exámenes y sin cuotas. Tenemos 37,503 espacios, todas las áreas. Ahí hay espacios esperando los jóvenes. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estas medidas forman parte de un cambio en la política educativa del gobierno federal y evitar que la falta de un lugar en la universidad signifique el abandono de los estudios. Sheinbaum ha defendido que la educación superior debe entenderse como un derecho y no como un privilegio, y ha planteado que las instituciones públicas deben ampliar su capacidad para atender la demanda de jóvenes que desean continuar una carrera. Sencillamente una plataforma. Entras y decides a cuál quiero ir. Es otra visión de la educación como un derecho. Todos aquellos que por alguna razón no entraron a la UNAM, que es en realidad porque no hay suficientes espacios, pueden entrar a la plataforma Educación Superior 2026. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Así es, esas son las acciones que se están tomando ahora por parte del gobierno federal para hacer una realidad lo que es el acceso a la educación pública en nuestro país, tanto en el nivel medio superior como en el superior, pero para entender más a profundidad también cómo han impactado, ya lo decíamos, en las juventudes mexicanas, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Enrique Pérez Recendis, profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también adscrito a la Academia de Comunicación y Cultura. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes, todo bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo en este tema que desde la mañana que lo estaban compartiendo en la conferencia matutina, la verdad a mí me conmovió mucho pensar en los miles de jóvenes que pueden tener un lugar para continuar con sus estudios y todo lo que ello implica. Pero quisiera preguntarte también a ti, Enrique Pérez Recendis, sobre qué lectura le podemos dar a que tantos jóvenes hayan decidido inscribirse y continuar todo el proceso de lo que es ahora la educación media superior tras el fin del Comipems. O sea, es decir, que parecería que antes decían los jóvenes no quieren estudiar el bachillerato, la prepa, pero ahora vemos que se ha aumentado de manera muy significativa ese número. ¿Qué impacto tuvo quitar exámenes como Comipems? Claro, bueno, en primero señalar justamente que esta respuesta de los estudiantes
de los aspirantes ante la extinción del Comipens es justamente el resultado y deja ver que la educación, pese a todas sus desigualdades, pese a todas sus problemáticas, aún sigue siendo un horizonte para la mayoría de las y los jóvenes en nuestro país, ¿no? Eso habría que señalarlo de entrada, en primer lugar. Y en relación con la segunda parte de la pregunta que hacías, ¿cuáles fueron justamente las consecuencias o las problemáticas derivadas de la abolición justamente del Comipens? Podríamos decirlo un poco como se señalaba en la cápsula, que más que una orientación administrativa, una decisión burocrática, se trata justamente de una decisión política, en donde la educación deja de verse justamente como el acceso, el espacio para algunos cuantos, y lo que pretende justamente el gobierno federal desde el año pasado con la implementación del programa Mi Lugar, Mi Derecho, tiene que ver con ver a la educación como un derecho fundamental, con acceso irrestricto para cualquier persona, cualquier joven que justamente cuente con los requisitos para poder acceder al nivel de educación medio superior o superior, justamente como se señalaba en la mañana. Que eso es algo fundamental, pero también más allá del ámbito que es muy importante, como ya lo señalabas, Enrique Pérez Recendis, sobre cómo se ha cambiado esta concepción a partir del Estado, también quisiera que nos ayudaras a entender cómo impacta quitar en general esta medida de rechazo en una etapa de desarrollo de las juventudes, tanto para ingresar al bachillerato, que ya platicábamos en alguna ocasión anterior, precisamente qué significaba esto más allá del grado académico, sino en tanto la socialización de las y los jóvenes, pero también quitar este filtro de rechazo en la educación superior. ¿Cómo impacta incluso en la construcción de la identidad de las juventudes, Enrique? Claro, a ver, el programa o la decisión justamente de quitar el examen de admisión tiene un pilar clave, que es la figura del rechazado. Durante mucho tiempo, justamente se clasificó a los jóvenes o se estigmatizó bajo esta categoría de aspirantes rechazados porque no lograban justamente cumplir los requisitos para acreditar el examen de admisión a la educación media superior, a la educación superior. Entonces, este es un primer impacto, porque al poco a poco ir cuestionando y al ir erosionando justamente esta idea del rechazado, pasa de dejarse de culpar al joven por toda una serie de problemas estructurales, históricos, sistémicos, económicos que conlleva el sistema educativo mexicano, y se los pasa justamente, deja de responsabilizarlos justamente. Y esto es un aspecto fundamental en la trayectoria de los jóvenes, porque subjetivamente esto tiene un impacto muy grande. Yo no soy un rechazado, yo soy un joven justamente que no ha podido acceder a la educación media superior, a la educación superior por problemas estructurales. No es falta de compromiso, no es falta de capacidad. Entonces eso es fundamental desde el punto de vista simbólico, y me parece que en ese sentido este es uno de los aspectos más positivos que tuvieron esta decisión. Sin embargo, también hay aspectos controversiales o aspectos negativos, o que por lo menos se podrían cuestionar en torno a la desaparición de los exámenes. Y tiene que ver justamente con que la cancelación del examen no significa necesariamente la cancelación de los mecanismos de asignación. Justamente el ECOEMS funciona bajo tres modalidades fundamentales, que son el examen con filtro, que son la opción con examen, la opción sin examen y la opción mixta, ¿no? Pero esto no resuelve de fondo justamente que haya desigualdades educativas entre los distintos planteles educativos. Es decir, el problema de desnivel educativo y de infraestructura entre las opciones más demandadas y entre las opciones menos demandadas continúa ahí, ¿no? No se está trabajando en ese tema, que también me parecería fundamental, porque no solo se acrecentan las desigualdades educativas, sino también las desigualdades simbólicas. Por supuesto, todos los padres y todos los jóvenes quieren que los estudiantes vayan a la mejor institución de educación media superior, a la mejor universidad de nuestro país. Sin embargo, eso por términos de cobertura es imposible. Entonces, se siguen reproduciendo viejas y se añaden nuevas desigualdades. Y en ese contexto, Enrique, ¿qué impacto tendría también, por ejemplo, la homologación del Bachillerato Nacional que se dio el año pasado precisamente para educación media superior?
Claro, bueno, y al igual que con este tema, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Me parece que es un esfuerzo importante un poco para sentar un piso parejo para los jóvenes, ¿no? Me parece que tendría esta posibilidad de, en caso de que se concrete de manera adecuada. Sin embargo, también tiene el problema de que homogeniza a todos los jóvenes que deciden optar por seguir sus estudios, perdón, educación media superior. ¿Qué significa esto? No todos los jóvenes deciden o tienen en su horizonte de vida o quieren ser estudiantes universitarios. Hay jóvenes con toda la legitimidad del mundo, por supuesto, que a lo mejor lo que necesitan es una opción más técnica, una opción más cercana a su realidad inmediata. Y la clasificación, la homogenización de estas políticas puede poner en riesgo justamente eso, ¿no? Entonces, me parece que son aspectos complicados en estos términos de política educativa que tienen que analizarse justamente desde todas las aristas posibles. Y me parece que una omisión importante al respecto por parte del gobierno federal ha sido no considerar la opinión de los estudiantes. Justamente, ¿qué opinan estos estudiantes acerca de estos procesos como la extinción del examen, la homologación de los bachilleratos, la falta de cobertura educativa? Entonces, ahí está el asunto. Estructuralmente se reproducen desigualdades y de nueva cuenta un asunto muy, digamos, muy tradicional, ¿no? En un sentido negativo, creo yo, en la política pública mexicana, es que se hacen políticas públicas para los jóvenes, pero pocas veces se discute con los jóvenes acerca de los impactos que tienen en sus vidas. Claro que en ese sentido, como ya decías, no solamente es un trámite administrativo, sino también hay que entender qué condiciones hay detrás de estas distintas entidades académicas que hacen que unas tengan cierto valor, incluso simbólico, ¿no? Ya lo decías, Enrique Pérez Recendis, profesor investigador de tiempo completo de la UACM, sobre este tema, pero también me recordaste rápidamente ahí algo que alguna vez una persona del movimiento de estudiantes rechazados del MAES nos compartía, que era, es que a ver, por ejemplo, tú vas a un CONALEP, ¿no? O ibas hace unos años a un CONALEP, tenían un laboratorio, pero la práctica que hacían era para alimentos y bebidas. Muy distinto a lo que se podría recibir en otro tipo de educación cuando tienes un laboratorio que se utiliza efectivamente para enseñar química. Entonces, tendríamos que preguntarnos hacia dónde caminan estos diversos senderos de la educación hoy, pero la realidad es que miles de jóvenes que no tenían esa oportunidad hoy la están teniendo y falta, como ya lo decías, que ahora también demos el siguiente paso. Exactamente qué se está ofreciendo y para qué. Y también desmontar un poco la idea de lo de, pues sí, que el único futuro sea una carrera superior, una carrera universitaria, sino que haya condiciones equitativas para cualquiera que sea el proyecto que una joven o un joven quieran desarrollar a lo largo de su vida. Así es, lo acabas de decir precisamente, ¿no? Las políticas educativas en el país tendrían que estar encaminadas en el reconocimiento de la diversidad juvenil y en ese sentido el reconocimiento de la diversidad de ofertas educativas que se podrían diseñar o que se tienen que diseñar justamente para atender los jóvenes, ¿no? Son muy distintas las realidades juveniles que hay en nuestro país. Por lo tanto, me parece que en el marco del respeto, de garantizar el derecho a la toma de decisiones sobre lo que se quiere dedicar en el futuro cada joven en nuestro país, es el punto de partida que tendríamos que estar discutiendo para la implementación de estas políticas. Que coincido un poco contigo, me parece que no son del todo malas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que esta figura de cuestionar la idea del rechazado y de responsabilizarla individualmente es un gran avance, pero hay que ver qué es lo que sigue, porque el problema educativo, el problema de educación media superior y superior en el país no se acaba con abrir más lugares. Hay que sostener esos lugares, mantener las condiciones para que los estudiantes se mantengan en esos lugares. Efectivamente, insistimos también, por ejemplo, la parte de los programas, las becas ha sido también un gran estímulo. Sin embargo, hoy en la mañanera también se planteaba esto, ¿por qué a pesar de que ya existían en el sexenio pasado estos apoyos económicos,
por qué seguía habiendo deserción o incluso personas que no pasaban al siguiente nivel académico. Y bueno, gran parte de la respuesta era porque no había los lugares y el sistema por el cual se designaba precisamente a los jóvenes una entidad académica pues era muy dispar. Falta mucho camino, pero estamos dando grandes pasos. Enrique Pérez Recendis, agradecerte muchísimo que nos ayudes a entender lo que está detrás de estas decisiones y acciones del gobierno federal y sobre todo cuál es el horizonte al que hay que caminar. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Berenice. Muchas gracias, Enrique. Dos de la tarde con 7 minutos, ya hora del centro de nuestro país, y llegó el momento de ir a la infodemia del día de hoy. Y es que en redes sociales circulan falsas ofertas de empleo a nombre supuestamente del IMSS Bienestar que prometen sueldos muy atractivos, pero en realidad buscan robar tus datos o bien tu dinero. Nuestro compañero Rafael Burgos nos explica cómo identificar este fraude y evitar caer en la trampa. En las últimas semanas se han detectado publicaciones en Internet con supuestas vacantes para ingresar al IMSS Bienestar. Prometen contratación inmediata, salarios elevados y en varios casos solicitan depósitos o datos personales para apartar un lugar. Esta información es totalmente falsa. El IMSS Bienestar desmintió estas convocatorias y aclaró que todo anuncio difundido fuera de sus canales oficiales debe considerarse un intento de fraude. Asimismo, recordó que la institución jamás cobra cuotas de trámite, transferencias ni pagos por participar en sus procesos de selección. Antes de enviar documentación personal, verifica la información directamente en el sitio web y las cuentas oficiales del IMSS Bienestar. Recuerda, una oferta de trabajo legítima nunca te pedirá dinero por adelantado, así que antes de compartir o postularte, confirma la fuente. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Efectivamente, ya estamos en la segunda hora de este programa y vamos con más información, ya que este sábado de hecho sucedió en varios puntos de nuestro país que se realizaron batallas de este nuevo fenómeno viral llamado Farmear Aura. Y es un nuevo motivo también por el cual las y los jóvenes han dejado de lado sus teléfonos celulares y demás y han decidido salir a las calles a realizar esta nueva forma de convivencia con la cual también, hay que decirlo, se están apropiando nuevamente de los espacios públicos. Pero para entender más qué hay detrás de esto de Farmear Aura, nos tiene una cápsula preparada nuestra compañera Fernanda López. Las batallas de farmear aura, una tendencia que nació en redes sociales como TikTok e Instagram, ahora salen de las pantallas para apropiarse de las calles de México. Nuevamente, los jóvenes toman el espacio público como hace unos meses lo hicieron los Terians. Ahora, las calles se convierten en escenarios de batallas de carisma, actitud, baile y humor, con premios que llegan hasta los 2,000 pesos para quien demuestre tener 1,000 más de aura. Jóvenes, en su mayoría entre los 14 y 20 años, han llevado a las calles un lenguaje nacido en internet, miradas desafiantes, poses calculadas y muchas risas. Así ocurrió este fin de semana en puntos como el Monumento a la Revolución y el Parque México en la Colonia Condesa en la Ciudad de México. Los enfrentamientos se desarrollaron en 2 rondas de 30 minutos. Cara a cara, las y los participantes buscaron imponerse a sus adversarios y demostrar quién tenía más aura. Uno de ellos fue Dante, conocido mejor como el Sigma, quien se llevó la victoria en la batalla realizada en el Monumento a la Revolución. Mis papás dijeron que tal vez a lo mejor solo a ver, pero al final me inscribí y pues gané. Farmear Aura es ganar respeto, poder y influencia entre todos, haciendo algo muy épico que queda marcado en la historia. Pero estas batallas no fueron exclusivas de la capital. En otros estados, cientos de jóvenes también se reunieron para demostrar su aura. En Mérida, Yucatán, participaron más de 300 jóvenes, mientras que también se registraron encuentros en Querétaro, Jalapa, Veracruz, Guadalajara, Coahuila, entre otras entidades. Sin embargo, no en todos los lugares estas competencias pudieron realizarse. En el Ayuntamiento de Ignacio de la Llave, Veracruz, a través de un comunicado, impidió que una de estas batallas se llevara a cabo en el Parque
principal debido a la falta de los permisos requeridos. Para especialistas, entre ellos psicólogos, psicólogas, sociólogos, sociólogas y politólogos, politólogas, este tipo de expresiones pueden ser relevantes para las nuevas generaciones, pues les permite explorar su identidad, fortalecer su seguridad y apropiarse de los espacios públicos. Además, representa una forma de recuperar la convivencia social para una generación que durante la pandemia de COVID-19 perdió años importantes de interacción y convivencia presencial. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Ya escuchábamos, este fin de semana se realizaron múltiples batallas de farmear aura, como dicen las y los jóvenes ahora, pero que también es interesante entender por qué se ha generado una reacción tan incomprensiva por parte de los adultos, en este caso ante este fenómeno pues de las juventudes. Y para tratar de dimensionar qué hay detrás, nos acompaña ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, Pavel Gaona, periodista y creador de contenido. Buenas tardes, Pavel, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, a ti y a tu audiencia. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo para tratar de ayudarnos a entender ¿qué pasa? ¿Por qué parecería que independientemente de la expresión juvenil, ya sea en su momento el rock and roll, el ska, el breakdance o el tectónic hace pues una década aproximadamente, ahora llega esto de farmear aura? ¿Por qué parece que la cultura o la sociedad no acepta a las y los jóvenes en su expresión? Ahorita, tal como dices, es una cuestión pendular y generacional. O sea, siempre las generaciones anteriores creen que tienen las tablas de la verdad. En algún momento, pues su generación se revela. Por ejemplo, yo recuerdo en mi generación, pues estábamos los emos, en su momento también estaban las personas góticas, y de repente es un cuestionamiento que yo les hago, ¿no? Si nosotros en algún momento fuimos los incomprendidos y estábamos como pugnando porque los adultos nos entendieran y que supieran que lo que estábamos haciendo pues era una dignificación de nuestra identidad, ¿por qué ahora nosotros nos convertimos en esas personas intolerantes que juramos destruir? Es muy curioso, es una cuestión cíclica y siempre pasa con todas las juventudes. Efectivamente, se nos olvida, incluso como decía esta canción que revivieron en torno a esta temática estos días, tú también fuiste pachuco, ¿no? O sea, es decir, no importa la tradición o la expresión cultural, al final es parte de lo que se vive en esa etapa de la vida, pero en general, Pavel, ¿tú consideras que existe un estigma todavía en pleno 2026 sobre lo que es ser joven en México? Por supuesto, siempre va a existir un estigma, pero sobre todo porque no hay un involucramiento en entender las tendencias. O sea, siempre tendemos a pensar que lo que nosotros vivimos en su momento fue un momento dorado, que el pasado fue mejor y que todo lo que está ocurriendo ahorita, pues es, digamos que es un degenere de las buenas cosas y de los buenos valores. En su momento le pasó al rock, después en su momento, no sé si te acuerdas, pero antes, bueno, ahorita todavía existe eso, pero el reggaetón era visto como lo peor que podía pasar, que por las letras y por el ritmo y todo, y actualmente ya se está asimilando mucho más a la cultura, pues ya los grandes recintos como el Estadio GNP, pues ya llenan de todos sus asientos de representantes de reggaetón. O sea, ciertas cosas se van haciendo, se van masificando y se van asimilando a la cultura. Ahora tocará ver si es que el farmeo de aura resiste el tiempo, solamente es una moda pasajera, pero al final es eso, siempre todo lo nuevo, por lo general, no hay un interés por entenderlo. Siempre existe esta cosa que se llama neofobia, es decir, aparece algo nuevo y como viene a romper el statu quo o lo que conocemos como normalidad, lo rechazamos de inmediato porque viene y nos rompe el esquema. Antes de intentar entenderlo, pues mejor lo rechazamos y nos quedamos nosotros en nuestro espacio seguro. Y que por eso precisamente pareciera que nace este rechazo, ya lo señalabas, Pavel Gaona, periodista y creador de contenido, a lo que ahora es la tendencia de farmear aura, pero también preguntarte ya en específico de esta expresión, sobre todo, ¿por qué genera también tanto descontento, además de lo que ya nos señalabas? Si, por ejemplo, hace unos años estaba diciendo que
los jóvenes solo viven en el celular, los jóvenes ya no salen a la calle, los jóvenes ya no conviven, o los jóvenes son violentos o traen discursos violentos. En este caso estamos viendo una actividad en la que prácticamente no se están vulnerando derechos, no se están poniendo en condiciones de riesgo, no hay un factor negativo como tal. ¿Por qué genera de todos modos también esta sensación por parte de los adultos de rechazo, Pavel? Pues básicamente porque siempre es tenerle como miedo o rechazo a lo que no entendemos. O sea, para empezar, o sea, a mí me ha tocado como creador de contenido tener que explicar muchas veces que es un término como farmeo. O sea, la gente no sabe lo que es farmear, que viene de los videojuegos, que es básicamente recolectar o juntar ítems en los videojuegos. Yo les ponía en mi contenido, pues, ¿te acuerdas cuando jugabas Mario Bros? O sea, apelando como a su nostalgia, que juntabas moneditas para ganar vidas. Ah, bueno, pues eso en videojuegos es el farmeo. Yo con mi contenido intento hacer eso, o sea, intento atender un puente entre estas generaciones que rechazan y las generaciones rechazadas. O sea, si uno intenta explicarle a la gente que es como tú dices, es un movimiento que realmente es inofensivo y que además se trata de que pues los jóvenes de alguna manera sana interactúen entre ellos, pues entonces si entendemos, este rechazo se diluye. Creo que es importante que dejemos esa ignorancia de lado y que entendamos lo que hay detrás. Cuando dejamos de estigmatizar desde la ignorancia, ahí es donde podemos empezar a entender. Hay un video, por ejemplo, que acaba de salirme en la mañana de una madre de familia que está acompañando a su hija a un torneo de farmear aura y la señora dice, es que yo entendí qué es esto y mi hija se quería unir a esto y la traje con mucho orgullo y muchas ganas. Eso es justamente lo que las generaciones adultas tenemos que hacer, involucrarnos en estas tendencias, involucrarnos en crianza, involucrarnos en entender cuáles son las inquietudes de las y los jóvenes, porque tal cual este tipo de cosas pues nacieron también de alguna manera por reintegrarse socialmente, siendo una generación muy herida por el aislamiento. O sea, no olvidemos que todas estas juventudes pues estuvieron marcadas por la pandemia, cuando estaban en sus procesos de socialización más importantes, que eran cuando eran niños o iniciando la adolescencia, pues se les cortó completamente porque tuvieron que estar aislados. Y entonces el que ahora en este momento estén retomando los espacios públicos es una cosa fabulosa y no tendríamos por qué alarmarnos, sino todo lo contrario, ¿no? Decir qué bueno que lo estén haciendo y que estén curando esa herida del aislamiento mediante este tipo de actividades que son súper sanas. Claro, porque además esto que señalas, Pavel, es fundamental. Muchos de estas y estos jóvenes son efectivamente niños que crecieron durante la pandemia, completamente aislados, sin esta convivencia a la que muchas más personas antes a este episodio de la humanidad estuvimos expuestas, ¿no? Es decir, estuvo interrumpido de alguna forma su proceso de socialización y que ahora es importante que salgan al espacio, que convivan, que se relacionen. Pero también una crítica de las que estaba en estos días alrededor de lo de farmear aura era precisamente, bueno, sí que hagan cosas de jóvenes, pero ¿por qué antes nosotros hacíamos grandes cosas, ¿no? Literatura, poesía, nos reuníamos a hacer todo ese tipo de cosas y dicen, "Y ahora ellos solo se dedican a hacer caras y gestos". También, ¿cómo romper esta discriminación o incluso hasta la criminalización? Veíamos que un municipio en Veracruz prohibió estas batallas, aunque ni siquiera había convocada ninguna en su municipio. Pero entonces, ¿cómo romper también con esta idea de que tienen que ser grandes experiencias, grandes cosas para que tengan validez? Porque no puede ser solamente un joven siendo joven. Es que es justamente lo que dices, ¿no? Es como, te decía hace rato, es como romantizar el pasado pensando que todo lo anterior fue mejor y como si yo, por ejemplo, no dijera que en mi generación todos éramos un Pablo Neruda o todos éramos un Da Vinci o una Marie Curie. Realmente no era así, o sea, solamente éramos jóvenes queriendo divertirnos en nuestro momento y si nosotros tuvimos la libertad de hacerlo, no entiendo por qué la burla, no entiendo por qué la criminalización, no entiendo por qué el rechazo. O sea, lo que se debe de hacer es lo que te decía hace un rato, es tratar de tener un mínimo de interés por entender antes que rechazar. O sea, si algo me hace ruido a mí, yo lo que me cuestiono es por qué este algo me hace ruido. Y trato de involucrarme en esto y saber cuáles son esos botones o esas áreas sensibles que pica en mí, como para que yo me sienta pues interpelado y rechazado, o sea, me cause rechazo eso. Entonces, yo creo que si la gente hiciera más ese ejercicio
de saber desde dónde vienen sus rechazos, no solamente entenderíamos mejor a la juventud, tendríamos menos homofobia, tendríamos menos xenofobia, tendríamos menos tribalismo de todos los sentidos. Entonces creo que eso es lo que nos hace falta, no solamente a los adultos, sino a la humanidad en general, tratar de entender más a la otredad en lugar de rechazarla y hacer burla de ello, pues porque al final lo único que estamos haciendo es generar pues más odio y más división, que de eso ya tenemos más que suficiente. Efectivamente. Pavel Gaona, periodista y creador de contenido, muchas gracias por ayudarnos también a desmenuzar lo que está sucediendo en la conversación pública, más allá del hecho en específico, sino ya lo decíamos, ¿por qué? ¿Por qué se discrimina tanto a las juventudes en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de las etapas de la historia? Porque esto pasó hace 10 años, pero pasó igual hace 50, hace un siglo y hace 2. Agradecerte muchísimo y esperamos contar contigo nuevamente. Gracias, Pavel. Buenas tardes. Gracias a ustedes, muy bonita tarde. Muchas gracias. Y pues sí, ya lo platicábamos con Pavel Gaona sobre por qué ha generado tanto aparentemente rechazo esta tendencia entre los jóvenes, que ni siquiera estamos diciendo en este momento que pueda ser algo que perdure. Es simplemente una actividad que están haciendo y en vez de generar rechazo hacia ellos, lo que tendríamos que hacer es eso, escuchar y realmente ver al otro por lo que es y lo que quiere decir y entender los factores que hay alrededor, no excluirnos desde el miedo, desde la ignorancia, desde el rechazo y todos estos sentimientos negativos, porque además todos fuimos muy jóvenes, todos hicimos cosas y si no, que alguien saque una foto a sus 15 años y nos diga que no también vivió de esa forma, no se expresó. Son las 2 de la tarde con 22 minutos y con esto nos vamos a una pausa. Hola, mi nombre es Sofía, tengo 21 años y me preguntan si congelaría mis óvulos. La respuesta es sí, porque en algún futuro me gustaría tener hijos, pero primero que nada quisiera cumplir algunas metas. Hola, mi nombre es Renata, tengo 20 años. Sí congelaría mis óvulos porque así podría conservarlos para usarlos en un futuro o incluso ayudar a otras mujeres. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Violeta Marañón Calzadilla, edad 57 años y no los congelaría, ya no hay edad para eso. 2 de la tarde ya con 28 minutos, hora del centro de nuestro país y estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia y regresábamos escuchando nuevamente respuestas a nuestra pregunta del día que es ¿tú congelarías tus óvulos? Yo en este caso la verdad estoy indecisa, el año pasado empecé a investigar respecto a este tema y me di cuenta que era un proceso de verdad muy caro y también complejo, no es tan fácil como parece o como lo anuncian a través de las redes sociodigitales, sin embargo es cierto que también pues promete esta idea de alargar el periodo de fertilidad de una mujer y eso lo vuelve en estos momentos una opción bastante tentadora, sin embargo ya dijimos también, hay muchas desigualdades y un negocio millonario detrás de este tema. Continuamos con la información. Vamos ahora a la capital de nuestro país, ya que ahí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el Pacto Digital CDMX, Alfabetización y Protección Digital para Niñas, Niños y Adolescentes. Este plan contempla 8 acciones que proponen respaldar la iniciativa del gobierno federal para regular el uso de celulares en escuelas de educación básica de todo nuestro país. Todos los detalles los tiene nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. Así es, esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una política pública de 8 acciones para respaldar la iniciativa presidencial sobre el uso de celulares en escuelas de educación básica y así fortalecer el bienestar digital de niñas, niños y adolescentes. Destaca una convocatoria para iniciar el 17 de septiembre un diálogo participativo en escuelas con estudiantes, familias, docentes y especialistas para conocer experiencias y definir reglas útiles sobre el uso de dispositivos. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno. Una política pública que combine derechos, regulación, educación, salud mental, comunidad y corresponsabilidad adulta. Por eso,
hacemos las siguientes propuestas. Primero, escuchar primero, diálogo público en escuelas con niñas, niños y adolescentes. No debemos decidir sobre infancia sin antes hablar con ellas. Por ello, a partir del 17 de septiembre, lanzaremos un gran diálogo participativo. La estrategia también contempla una iniciativa de ley de derechos digitales de las infancias y adolescencias con garantías de privacidad, protección de datos y mecanismos contra la violencia digital. Entre las acciones también destaca el reforzamiento del programa Reconectados con el Corazón para atender el bienestar emocional, además de ampliar el programa Educación Utopía con actividades presenciales, creativas y comunitarias, así como fortalecer Mixly Digital para promover el uso responsable y creativo de la tecnología, detalló la jefa de gobierno. Escuchemos. Queremos enseñar a las niñas, niños y adolescentes cómo funcionan los algoritmos y cómo reconocer información falsa y contenidos manipulados. El salto que proponemos de deslizar la pantalla a imaginar, de consumir, a crear, de obedecer al algoritmo, a utilizar conscientemente la tecnología. Y para eso es Mixly Digital, para enseñarle a la niñez cómo usar la tecnología. El denominado Pacto Digital CDMX, Alfabetización y Protección Digital para Niñas, Niños y Adolescentes, también contempla un decálogo para las infancias, maestros y adultos sobre el uso del celular, además de una campaña de educación y convivencia libre de dispositivos. También se propone la distribución de gabinetes elaborados por personas privadas de la libertad para el resguardo de celulares, no solo en las escuelas, sino también en restaurantes. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, y seguimos al pendiente porque ya lo decíamos, estas acciones que ahora se realizan en la capital del país forman parte de una conversación nacional que estamos teniendo todas y todos en este momento. Gracias y buenas tardes. Vamos ahora a otros temas, ya que estudiantes, familiares e integrantes de colectivos realizaron un acto en memoria y reclamo de justicia para Luis Roberto Gaona Malagón, estudiante de Derecho de la UNAM, quien murió hace 9 años en un pozo de inmersión en Ciudad Universitaria. A través de este encuentro, sus familiares y acompañantes reiteraron la importancia de esclarecer los hechos. Nuestro compañero Ethan Hernández nos tiene todos los detalles. Ethan, buenas tardes. Buenas tardes, Berenice, a ti y a todo tu auditorio. Nos encontramos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en concreto cerca de la Facultad de Medicina. Aquí María Victoria de Gaona, acompañada de su hija Yoko y otros padres y madres de familias de estudiantes desaparecidos, conmemoraron juntos el 9º aniversario luctuoso de su hijo, Roberto Malagón de Gaona, con un acto de memoria en las inmediaciones. Amigos y familiares dejaron flores en la cruz de Luis Roberto, alumno de Derecho de 5º semestre, el cual murió a sus 20 años en las inmediaciones del foso de absorción de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria en el año 2017. La madre de Luis Roberto, María Victoria de Gaona, alega que fue homicidio y exige a la Fiscalía Capitalina reabrir la carpeta de investigación para que su hijo obtenga justicia después de casi una década. Escuchamos. Así pudieron acabar con un niño excelente. Y aquí en la UNAM no hay justicia, en la Fiscalía tampoco, porque me cerraron la carpeta de investigación. No tenemos nada. Solo les pido que me sigan apoyando. Muchas gracias. En el lugar también estaba acompañando a la señora de Gaona, Lourdes Mejía, madre de Carlos Sinué, estudiante asesinado en 2011, así como integrantes de la comunidad universitaria y colectivos de desaparición. En el lugar, la familia de Gaona exigió a la UNAM no encubrir este tipo de hechos, al igual que investigar toda diligencia que involucre a sus estudiantes y ofrecer verdadera seguridad en el campus universitario. Por ello, colocaron su historia en una masa conmemorativa que se expone a las afueras de la facultad, justo en la entrada, para quienes accesan por Metro Copilco puedan verla. Las principales exigencias de la familia son que la Fiscalía Capitalina reanude la investigación, no se simulen pruebas, que se investigue adecuadamente conforme a derecho y que se castigue a los posibles responsables de este crimen. Hasta aquí mi información, Ver. Ethan, muchas gracias y sobre todo también recordar, como ya lo decías, no solamente es el caso de Luis Roberto Gaona Malagón, sino que han sido varios los casos que han quedado pendientes, que tienen relación directamente con la Universidad Nacional Autónoma de México y pues siguen esperando respuestas. Gracias y buenas tardes, Ethan. Seguimos informando desde las calles.
Vamos con más información, ya que también la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que se destine un mayor presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México a la docencia, la investigación y a la ampliación de espacios para estudiantes, en lugar de dirigirlo al aparato burocrático de esta institución. En la conferencia de prensa de la mañana en Palacio Nacional, señaló que la institución académica cuenta con un presupuesto cercano a los 57,000 millones de pesos, en el que podría reducirse el gasto corriente. Sheinbaum también insistió en que la UNAM debería ampliar su matrícula mediante una reorganización presupuestal, aunque reconoció que las decisiones internas corresponden a la propia universidad debido a su autonomía. Así lo dijo. Que la UNAM podría destinarle más recursos. Con los recursos que ella tiene un presupuesto de 57,000 millones de pesos a la docencia y a la investigación, y no tanto a la burocracia. Garantizar igual la enseñanza de las distintas corrientes de pensamiento. ¿Qué creemos nosotros? Que la educación es un derecho y que hay que seguir construyendo más preparatorias y más universidades para que ningún joven se quede sin escuela si desea estudiar. Y ahora en la agenda económica tenemos buenas noticias, ya que nuestro país, México, registró un máximo histórico de inversión extranjera directa para un primer semestre al captar 34,968 millones de dólares de enero a junio de este año, una cifra 2.1% superior al monto registrado en el mismo periodo de 2025, informó la Secretaría de Economía. El resultado, el de mayor nivel de inversión extranjera directa registrado para un primer semestre desde que se tiene registro, confirma el dinamismo de los flujos de capital extranjero hacia el país y también supera los registros históricos observados para un periodo similar. La dependencia indicó también que la cifra es una señal de la confianza del sector inversionista en la economía mexicana. México también reportó niveles récord de inversión extranjera en 2025. Al cierre del tercer trimestre de ese año, la IED acumulada alcanzó 40,906 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 14.5% en la inversión extranjera directa. Vamos ahora a dar un giro en la información y vamos con más noticias, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la huelga del Nacional Monte de Piedad y resolverá sobre la legalidad de dicho proceso. Nuestro compañero David Pérez de Tejada nos tiene los detalles. David, buenas tardes. ¿Cómo están, Bere? Buenas tardes a toda la audiencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido intervenir de manera directa en uno de los conflictos laborales más complejos y prolongados de los últimos años, la huelga del Nacional Monte de Piedad. Y bueno, para comprender la magnitud de esta decisión, Bere, pues es necesario recordarle a nuestro auditorio que este paro laboral estalló el pasado 1 de octubre de 2025 tras registrarse denuncias por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, reestructuraciones unilaterales de plazas y falta de acuerdos salariales. Más de 2,000 trabajadores decidieron suspender actividades. Este movimiento mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el país, aunque la institución prendaria ha permanecido inoperante en ventanillas, pues se ha garantizado el resguardo de las prendas empeñadas sin generar cobros adicionales por la custodia. Este conflicto escaló cuando en febrero del 2026 una autoridad judicial emitió un fallo a favor de la administración declarando la inexistencia de la huelga, una resolución que de inmediato fue impugnada por la representación sindical. Bueno, ante este panorama, el Pleno de la Suprema Corte resolvió ejercer su facultad de atracción sobre esta solicitud, la 502/2026, y con esta medida el máximo tribunal analizará a fondo el caso para definir un criterio jurídico de gran relevancia nacional y determinar si es un procedimiento de huelga, si en un procedimiento de huelga es obligatorio cumplir estrictamente con la legitimación interna del sindicato según sus estatutos, o si la llamada prueba de recuento, donde la mayoría de los empleados votó a favor del paro, es suficiente para subsanar cualquier omisión procedimental previa. Escuchemos cómo se dio esta votación. Mr. Presidente, me permite informarle que existe mayoría de votos por sí ejercer la facultad de atracción. Gracias, secretario. Es mayoría, entonces. La mayoría, sí, creo que así lo dijo. Sí, ministro. Muy bien. En consecuencia, se ejerce la facultad de atracción en la solicitud 502/2026.
Cabe destacar, Bere, que el movimiento cuenta con el respaldo de la Unión Nacional de Trabajadores y con la aprobación democrática del 75.25% de la base laboral. Se espera que en los próximos meses la Suprema Corte emita un fallo definitivo que marque un precedente histórico para los derechos laborales y el equilibrio financiero de esta emblemática institución. Una decisión muy importante la que habrá de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo decías, David, sentando un precedente en materia de derechos laborales, y es que hay que recordar, la huelga es de hecho una herramienta de la clase obrera de nuestro país, es un derecho que está tal cual en las leyes mexicanas, entonces será interesante ver cuál es el fallo en este caso. Seguimos al pendiente, gracias y buenas tardes, David. Buenas tardes. Vamos ahora a otros temas, ya que también la organización civil Topos Azteca informó que regresaron sin un solo lesionado de las labores de rescate por los sismos en Venezuela y Colombia. Recordemos que tan solo en Venezuela fueron 2 terremotos los que azotaron, sobre todo en la zona de La Guaira el 24 de junio, y en Colombia también en días pasados. Afortunadamente la magnitud del impacto no fue la misma que en Venezuela, sin embargo también hubo lamentablemente muertes humanas, también muchas pérdidas materiales y sobre todo lo que hemos insistido a lo largo de estas semanas a raíz de estas tragedias naturales, que es que la emergencia no termina únicamente en el momento del colapso, sino que también hay toda una estrategia que se tiene que elaborar para aminorar las consecuencias a mediano y a largo plazo. Una, por ejemplo, fundamental en todo este tema es la economía, pero otra también la vivienda. ¿Dónde van a habitar todas las personas que lamentablemente quedaron de un momento a otro sin un techo, sin sus pertenencias, incluso muchas también sin sus documentos y todo lo demás que les puede permitir pues seguir construyendo su vida de una forma pues más o menos digna? Es importante considerar todo ello y sobre todo también la labor que ha realizado grupos como Topos Azteca, poniendo de frente lo que es la solidaridad, las manos, el cuerpo para ayudar a todos estos pueblos, en este caso Venezuela y Colombia. Y en ese contexto, Héctor Méndez, el topo mayor de Topos Azteca, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que los cuerpos de rescate de México estén bien capacitados y certificados para atender cualquier emergencia nacional. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Buenas tardes. Así es, pues el grupo de rescatistas Topos Azteca regresó a México tras permanecer cerca de 2 meses en Venezuela y Colombia en auxilio de la población afectada por los sismos que se registraron en esos 2 países sudamericanos. Héctor Méndez, conocido como el Topo Mayor, indicó que el grupo de rescatistas regresó a México sin una sola persona herida por las labores de búsqueda y rescate a pesar de las largas y agotadoras jornadas que tuvieron. Héctor Méndez hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que los cuerpos de auxilio y rescate pertenecientes al gobierno mexicano se mantengan capacitados y certificados para atender cualquier situación de emergencia en el país. Vamos a escuchar. Si le mando un afectuoso saludo y el gobierno tiene que ver que la gente de gobierno esté bien capacitada y que tenga todas las certificaciones y que los muchachos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional sigan capacitándose. ¿Por qué? Pues porque son la parte institucional de México que tiene la capacidad de moverse pero de manera inmediata, como lo ha hecho durante muchos años con su plan de N3 en todo el país. Son los primeros que llegan porque son primer respondiente, porque están presentes en todo el país. Por último, el Topo Mayor pidió a la población mexicana mantenerse tranquila durante el próximo mes de septiembre, porque a pesar de que ha sido un mes en el que se han registrado varios sismos, no es seguro que vaya a presentarse otro movimiento telúrico, dijo. Ese es mi reporte. Muchas gracias, Víctor, y este último llamado que nos compartes de parte de Héctor Méndez es fundamental. Hay que recordar que este tipo de terremotos, de sismos, no son predecibles como tal. De hecho, nuestra mejor herramienta ante este tipo de escenarios es la prevención, en el sentido de tener las herramientas como la mochila de vida, también un protocolo de evacuación pues muy aceitado, muy asegurado. Es importante para poder ganar segundos en un episodio como ese y sin embargo, nuevamente recordar, no hay que perder la calma y sobre todo que se acerca septiembre. Muchas gracias y buenas tardes, Víctor. Así es, y hay que recordar que también va a haber simulacro el próximo 19 de septiembre, entonces todo ello sirve para pues mantener en buena forma la situación de protección civil en el país.
Así es, estaremos pendientes también de este simulacro. Gracias y buenas tardes, Víctor. Hasta luego. Ya son las 2 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de nuestro país, y continuamos aquí con más información, ya que en la comunidad de Cintalapa, Chiapas, se realizó en días pasados el descubrimiento arqueológico más importante de las últimas décadas. Se trata de la Cueva Zoque, con una profundidad de 100 metros de longitud, el sitio arqueológico que albergaba un total de al menos 179 piezas entre urnas, cajetes y sahumadores con figuras humanas y de animales. Toda la información de este descubrimiento la tiene nuestra compañera Fernanda López. Durante enero del 2026, en Cintalapa, Chiapas, se realizó el descubrimiento arqueológico más importante de las últimas décadas, la Cueva del Mundo Zoque. En tiempos prehispánicos, toda esta área fue habitada por la cultura zoque. Los zoques presentan una historia muy interesante porque provienen directamente de las raíces lingüísticas protomije zoque, que era precisamente la lengua que hablaban la cultura olmeca. Vienen, digamos, de manera directa del desarrollo de estos grupos de características olmecas de la costa de Chiapas, quienes posteriormente se adentraron tierra adentro y habitaron la región de la Depresión Central del estado de Chiapas. Con una profundidad de 20 metros bajo tierra y 100 metros de largo, este lugar habría sido un sitio de peregrinaje al que la comunidad zoque acudió para solicitar lluvias y buenas cosechas. Luego del aviso de este hallazgo que recibió el INAH por parte del guía local Jairo Díaz Barreiro, el análisis arqueológico de la cueva quedó a cargo del investigador comisionado Josué Lozada Toledo. Están asociadas precisamente a este momento de desequilibrio social, de conflictos. Estamos hablando de escasez del agua, estamos hablando de hambruna. Recordemos que las cuevas están funcionando como entradas o puertas al mundo de los muertos, y las cuevas pues funcionaron como espacios ceremoniales para hacer las peticiones de las lluvias. Muchas civilizaciones en Mesoamérica colapsaron. Escuchamos hablar del colapso maya, pero pocas veces se habla del colapso zoque. Entonces los zoques también de alguna manera se vieron impactados por este cambio climático, y entonces la pregunta es: ¿a dónde se fue la gente después de que abandonó estas ciudades? Y la respuesta está aquí. Las cuevas de la región Zoque de Chiapas se volvieron el lugar de refugio, el foco de atracción para todas estas poblaciones que estaban necesitadas de agua. Quien también informó sobre los objetos hallados entre febrero y junio de este año, como 13 ofrendas y 179 piezas prehispánicas, entre las que destacan objetos cerámicos que habrían sido elaborados hacia el periodo clásico tardío, entre el 600 al 900 después de Cristo, así como estalactitas y estalagmitas modificadas para asemejar figuras humanas o las fauces del monstruo de la tierra. La cueva no es de fácil acceso, pues para llegar al mundo zoque es necesario descender a rapel por una cavidad de 10 metros de profundidad. Esta ubicación tan profunda permitió que sobreviviera intacta por siglos, libre de deterioro y saqueo. Tal es el caso de un sahumador con un mango de 32 centímetros de largo, con la imagen de un quicunce, es decir, una figura alusiva a los 4 rumbos del universo en su plato, y una serpiente en el remate del mango. Como parte de los objetos hallados, también hay varias representaciones de jaguares, tecolotes y serpientes, que en la cosmovisión zoque, estos animales están vinculados al mundo nocturno y las cuevas. Como parte de los descubrimientos en torno a este gran hallazgo, el investigador Josué Lozada Toledo indica que a futuro se planea realizar estudio LIDAR, escaneo 3D y análisis del contenido de urnas y cajetes. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Y siendo ya las 2 de la tarde con 49 minutos, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el arqueólogo Josué Lozada. Él es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Buenas tardes, Josué, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes en este programa, querida Berenice Rodríguez, y pues muy contento de estar aquí con todo el auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos, Josué. Sobre todo, ya lo escuchamos en la cápsula previa, algunos de los datos que se pudieron, pues, encontrar en días pasados con esta cueva del mundo zoque, pero quisiéramos preguntarle si nos podría ayudar a entender un poco más, ¿qué tanto sabemos en este momento como tal de la cultura zoque y por qué es tan relevante este descubrimiento de la cueva? Claro, la cultura zoque ha sido una cultura que ha estado un tanto relegada dentro de la historia oficial, por así decirlo, desde tiempos prehispánicos a la actualidad, puesto que muchos de los investigadores se han enfocado más en la cultura maya. Esto debido a la monumentalidad que representa la cultura maya, con grandes pirámides, grandes sitios arqueológicos, grandes zonas arqueológicas. Pero para el caso de los zoques, pues, también habitaron y todavía siguen habitando el sureste mexicano, pero no han recibido, digamos, la merecida atención. Es por eso que el descubrimiento de la cueva Mundo Zoque pone sobre la mesa la importancia de esta cultura y cuáles fueron sus verdaderos aportes a la historia de Mesoamérica. Entonces yo creo que los grupos zoques son muy relevantes dentro de la historia de nuestro país. Pues ellos se desarrollaron en el sureste mexicano, no solo en Chiapas, sino también en Tabasco, en Oaxaca y Veracruz, y pues son una gran cultura que todavía sigue viva. Una gran cultura que todavía sigue viva y que esta cueva nos va a ayudar a entender más cómo se vivió en la época en la cual pues se fueron elaboradas, por ejemplo, todas estas piezas, casi 180, 179 para ser precisos, que fueron encontradas. Estamos conversando con el arqueólogo Josué Lozada, investigador del INA. Josué, también preguntarle acerca de, se mencionaba que este sitio en específico, dada su ubicación, podría haber tenido una relación directa con una zona de peregrinaje o incluso también con una relación con la lluvia y las buenas cosechas para la cultura zoque, pero realmente, ¿qué tiene de cierto esto? Sí, es totalmente cierto. De hecho, esta cueva forma parte de un circuito de peregrinaciones de los antiguos zoques. Esta cueva Mundo Zoque se localiza en el municipio de Cintalapa, en el estado de Chiapas, y muy cerca del cañón del río La Venta. En este cañón se ubica un arco que es uno de los arcos naturales más grandes del mundo, que es el Arco del Tiempo. Entonces es una zona kárstica muy rica en la formación de cuevas, de simas, de sistemas cavernarios, ¿no? Por lo tanto, es una zona de refugio también desde tiempos prehispánicos, donde los antiguos zoques entonces realizaron peregrinaciones a las cuevas con la intención de solicitarle las lluvias a sus deidades. Entonces tenemos que pensar que el momento, digamos, idóneo para poder realizar estas ceremonias fue en un periodo que los arqueólogos llamamos el Clásico Tardío. Esto es entre el año 600 después de Cristo y el año 900 después de Cristo. Lo que nos indica que en esa época hubo una gran sequía, hubo un desequilibrio ambiental y esto es lo que provocó entonces que muchas ciudades o que se abandonaran y que ellos finalmente acudieran a estas cuevas para realizar sus peticiones de agua y sus peticiones de lluvia. Estamos viendo que cómo este cambio de climatológico pues ha afectado a lo largo de los siglos a la humanidad. Ahora también se sale este tema con la cultura zoque, precisamente, arqueólogo Josué Lozada, pero también preguntarle acerca de estos objetos, estas piezas que se pudieron encontrar ahí, muchas en muy buen estado, ¿qué representan varias de ellas o cuáles son las que más llamarían la atención? Se mencionaba, por ejemplo, mucho que había figuras de jaguares, tecolotes y este sahumador de pues grandes dimensiones. Exactamente, sí. En general, esta cueva presenta 13 depósitos rituales y más de 179 artefactos completos. Lo que llama mucho la atención es que todos estos artefactos se encontraron in situ, es decir, no hubo ningún tipo de perturbación, no hubo ningún tipo de saqueo, por lo tanto es como una especie de cápsula del tiempo donde se quedó congelado el tiempo al interior de la cueva y entonces, conforme uno entra a la cueva, es posible ver una serie de vasijas que nos van indicando todo el recorrido ritual al interior de la cueva. Esta cueva se conservó también gracias a algunos factores. Por ejemplo,
Para poder ingresar hay que hacer un rapel de hasta 10 metros de profundidad con equipo técnico, lo que en el pasado los antiguos zoques pues utilizaron lianas de bejuco, madera para poder llegar a estos espacios y posteriormente iniciar todo el recorrido ritual por medio de antorchas. Hoy lo hacemos por medio de lámparas y equipo especializado, pero en el pasado tenemos que pensar cómo los zoques vivieron su experiencia sensorial, ¿no? A partir de todos sus sentidos pudieron percibir este espacio como la entrada al mundo de los muertos. Entonces, al ser la entrada al mundo de los muertos, hay varios seres de la alteridad que están habitando en esta cueva. Dentro de esos seres está el jaguar principalmente, porque el jaguar es el señor del inframundo, es el señor de la noche, es el que genera el agua y el que cuida el agua dentro de las cuevas. El tecolote también es un animal muy, muy sabio asociado al mundo nocturno, así como la serpiente también es un animal con mucha fuerza vital, con mucha energía, y también el murciélago. El murciélago también está representado en algunas de las vasijas y finalmente nos habla entonces de varios guardianes de esta selva que fueron animales sagrados para los antiguos zoques. Además de todas estas figuras que ya nos comentaba Josué y las piezas que en sí mismas, pues me imagino, son ya un tesoro como tal y sobre todo en el estado en el que se encontraron prácticamente perfecto y que no ha sido alterado a lo largo de todos estos siglos, preguntarle también si había alguna modificación como tal en la cueva, es decir, pues sí, en la propia piedra donde se encontraba todo ello. Claro, sí, de hecho eso es muy importante porque al momento que realizamos la documentación, una vez que la cueva también fue encontrada gracias a un guía local, su nombre es Jairo Díaz, él nos avisó oportunamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia y fue entonces como acudimos a realizar esta exploración. Entonces, al momento que ingresé por primera vez a la cueva, me percaté cómo las estalactitas y las estalagmitas, algunas de ellas fueron modificadas. Es decir, los antiguos zoques las quebraron o las modificaron para poder asemejar ciertas formas. Por ejemplo, una de ellas prácticamente es posible ver la boca o las fauces del monstruo de la tierra. Entonces ellos rompieron las estalactitas para poder generar esta impresión como si uno entrara directamente a la boca del monstruo de la tierra, que es básicamente este ser que habita en el inframundo. Y también algunas estalagmitas fueron personificadas. Digamos que para los zoques este tipo de formaciones rocosas representaban a los ancestros y es por ello que al pie de estos espeleotemas fueron depositados varias vasijas entre cajetes, ollas y sahumerios. Justo los sahumerios o sahumadores fueron los que utilizaron para quemar el copal y a través del humo podría iniciarse entonces la comunicación o el vínculo entre el mundo de los hombres, el mundo humano y el mundo no humano, que es el mundo de las deidades. Qué interesante este retrato que nos regala el arqueólogo Josué Lozada, sobre todo también teniendo la experiencia de haber estado directamente en el lugar, verlo con sus ojos y como ya también nos lo decía, es importante imaginar también incluso cómo fue la experiencia para esos antiguos zoques al bajar, al construir, al modificar la cueva y al llevar todos estos rituales, creencias y también, vamos, pues sí, estas experiencias y convivencias a este lugar. Seguiremos al pendiente de la información que pueda salir de esta cueva del mundo zoque. Arqueólogo Josué Lozada, agradecerle muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Cuando pienso en Chiapas, mi amor. Cuando pienso en Chiapas, cantaba Oscar Chávez. Ahorita que estábamos hablando de Cintalapa, Chiapas, esta cueva del mundo zoque, qué bonito y qué interesante y sobre todo lo que nos falta por conocer, descubrir y entender, de comprender de los antiguos que estuvieron antes de nosotros y sobre todo también cómo eso se relaciona directamente con nuestro presente. Se nos acabó el programa el día de hoy, pero nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde en una transmisión especial directo desde la Filuni 2026. Gracias y buenas tardes.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo.